Le damos la bienvenida a María Isabel León, presidenta ejecutiva de Confiep. ¿Cómo está, María Isabel? Gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Enrique. Bueno, esto está más movido pues que maraca de brujo, ¿no? Y según la izquierda, bueno, la Confiep son los grandes villanos que están detrás de este tinglado, este despliegue en el cual se ha visto que ustedes han presionado junto con la Sociedad Nacional de Minería porque el tema Tía María salga, como dice el presidente Vizcarra, a sangre o fuego, o sangre y fuego. Y ahora mismo hemos visto, por ejemplo, la instalación de la Comisión de Trabajo. El señor Morales ha planteado una agenda también muy crítica. Y en general, lo que se está viendo y lo que se está, de alguna manera, están equiparando a los gremios empresariales desde esa tienda con los intereses políticos, pues del fujimorismo, si se quiere, de alguna forma. Cuéntenos, por favor, ¿dónde están ustedes emplazados? Bueno, nosotros estamos en nuestra asociación de empresarios. He manifestado ya anteriormente que Confiep es una asociación que agrupa a gremios empresariales privados a nivel nacional. Somos 21 gremios y que representamos a diferentes sectores de la economía, y nuestro papel y nuestra función es velar porque el país crezca, genere los trabajos que los peruanos necesitan, genere riqueza y genere bienestar. Ese es el punto de atención y digamos la motivación que tenemos como empresarios en el Perú. Y quiero recordar también que el Perú es un país de emprendedores y de empresarios, ¿no? Tenemos más de 3 millones de empresarios que generamos un enorme volumen del PBI, 80%, generamos el 70% del trabajo formal, es decir, somos los que damos el trabajo a la población, somos los que generamos los recursos para que el Estado pueda redistribuir y pueda generar el bienestar, digamos, en servicios básicos como salud, como educación, trabajar temas de carreteras, de seguridad, en fin, todo lo que se necesite para que el país progrese sale de los impuestos que se pagan desde las empresas privadas micro, pequeñas, medianas y grandes en general. En los audios que hemos escuchado de la reunión del presidente Vizcarra con las autoridades regionales, él se mostró claramente a favor de una nueva ley de minería. Luego, días después, lo anunció en el discurso del 28 de julio. No sabemos en qué punto está todavía esta nueva ley. Y lo que dice el presidente es que bienvenidas las inversiones, pero las reglas de juego deben cambiar. Eso es lo que él señala en esta reunión, que él dice en un momento, esto nos sirvió hasta cierto punto, ahora ya no nos sirve. Tenemos que presentar una nueva ley de minería. ¿Ustedes están de acuerdo? Nosotros siempre pensamos que ninguna ley está escrita en piedra. Evidentemente, si hay que hacer algún tipo de ajuste o alguna modificación, modernización en la ley, es bienvenido. Eso se tiene que discutir en el Congreso. Asumo que van a convocar a las partes interesadas, a los expertos, para que puedan comentar el tema y se pueda modificar o mejorar la ley que ya tenemos para que la minería pueda seguir adelante. Eso nadie lo va a discutir, ni con la ley de minería. No se niegan a un cambio de ley. No, nosotros no tenemos por qué negarnos. Las cosas pueden ir mejorando en el tiempo y la idea es que puedan ir generando las condiciones de predictibilidad que se necesitan para la inversión. Pero lo principal, Enrique, es entender que nosotros necesitamos como país respetar nuestro marco constitucional y el principio de legalidad. Eso es algo que no podemos soslayar y que no podemos pasar por agua tibia. El Perú es un país que está formado, siempre lo digo, el Estado está formado por las personas que trabajan en el gobierno, las personas naturales que generamos emprendimientos, los jóvenes que estudian, las madres de familia, las personas que deciden no hacer nada. Todos formamos parte del Estado y tenemos que vivir con reglas claras y con orden. Es la única manera en que podamos prosperar y que tengamos predictibilidad. Este orden se da a través de las leyes y a través de la Constitución. La aprobación del proyecto Tía María no se ha hecho por imposición, no le hemos torcido el cuello a nadie, el brazo. Se ha dado porque una empresa, en este caso Southern, podría haber sido cualquier otra, ha seguido un principio de legalidad y un principio de proceso administrativo que el Estado ha fijado, y una vez que se ha cumplido, lo que se tiene que hacer es otorgar el permiso o la autorización que corresponda. Digo nuevamente, en el caso de Tía María y cualquier otro que se pudiera dar. Eso es conservar, digamos, los actos administrativos dentro del marco legal, y es lo que se necesita hacer en el país. De acuerdo, pero la resolución final del conflicto pesó pues la reputación de Southern, ¿no? Bueno, yo creo que ahí ha habido más un componente emocional de la población y también falta de información, porque la población del Valle, digamos, que está afectado, que estaría afectado, tiene todo el derecho de tener miedo, digamos, de que un proyecto pueda o no afectar su actividad, y lo que necesitan es recibir información técnica, que no es lo que ha ocurrido. Y el Estado tiene que acompañar este tema, porque es el Estado, quiero recordar, el que ha otorgado la licencia, no la ha otorgado la compañía de manera unilateral. Si el Estado
la otorga es porque evidentemente el estudio de impacto ambiental ha cubierto las necesidades legales y lo que se debió hacer es informarle a toda esa población que se dedica a la agricultura en el valle cuáles eran las implicancias del proyecto y cuáles eran los temores para poder absorberlos con información técnica. Eso me parece que es importantísimo y no se ha hecho. Hace 2 noches donde usted está sentada, el señor Marco Arana invocó a la posibilidad con este tema del cambio de elecciones y demás de hacer una constituyente. Y decía que el problema que tenemos, entre otras cosas, es que esta suerte de rango de ley de los contratos en el Perú los hace intocables. Entonces, contratos de la corrupción, como el de los peajes, contratos que terminan siendo leoninos de repente, como para algunos, ¿no?, los de algunos proyectos mineros, son intocables y que esto solo se puede solucionar a través de una constituyente. Ustedes están cerrados, opuestos me acaba de decir que no por el lado de la ley de minería, pero estarían, cuando hablamos del famoso modelo económico, ¿de qué estamos hablando en términos de lo que se podría modificar o no modificaría? Mire, el modelo económico que tenemos que ha beneficiado al país a lo largo de los 30 últimos años es muy claro. No solamente se ha reducido enormemente la pobreza, si uno saca los ratios económicos desde la década del 80, un poquito antes del 80, hacia hoy, tenemos que, por ejemplo, la inflación, que la teníamos en 4 dígitos, está ahora en menos de 1, estamos en menos de 2%, teníamos una pobreza que estaba cercana al 80%, hoy tenemos una pobreza de 21%, tenemos cobertura de agua mayor para la población, de electricidad, de desagüe, no teníamos absolutamente nada de reservas internacionales, hoy tenemos 60.000 millones de dólares, es decir, ese modelo que es muy criticado el día de hoy ha servido enormemente para sacar a muchísimos peruanos de la pobreza. En lo que sí tengo que reconocer... ¿Un retoque de ese modelo? Sí, digamos, no tiene nada que ver... ¿Pasadita? El tema de la corrupción no tiene que ver con el marco constitucional, por favor. O sea, el tema, si nos ponemos a analizar quiénes son los que han cometido actos de corrupción y comenzamos de hoy para atrás, tenemos gobernadores regionales que están acusados de una serie de delitos. La señora Susana Villarán, si hablamos del tema de los peajes, recibió coimas, pero no es el problema del marco constitucional, es el problema de los, por ejemplo, contratos de contratación, cómo hacemos las licitaciones públicas en el Perú, que es lo que debe ser revisado. Un mejor ejemplo de cómo sirven las leyes buenas para hacer obra pública es lo que ha pasado con los Panamericanos. Si el señor Neuhaus hubiera utilizado la legislación peruana, yo le aseguro que no hubiéramos podido aplaudir los Panamericanos que han habido el día de hoy. Ellos han utilizado un sistema de contratación extranjero del gobierno británico, o sea, las leyes de juego del gobierno británico en el Perú, y todo ha funcionado bien. No ha habido ningún acto de corrupción. Entonces, lo que necesitamos, lo que necesitamos es modificar justamente las leyes que son las que tienen las grietas y las que permiten la corrupción y las coimas y demás. Vamos a ir a una pausa y regresamos con María Isabel León. Por ejemplo, el viernes 23, la coordinadora sindical del sector comercio organiza un evento que se llama Defendiendo Nuestra Chamba frente a Vizcarra y la CONFIEP. Este viernes, ¿no?, durante la mañana, en fin, es está, por ejemplo, el señor Cristian Sánchez, que fue exministro de Trabajo de este régimen, Alan Ferley, parlamentario andino, a quien conocemos. En fin, bueno, entonces ahí vemos que hay una agenda. Y agenda también fue la que presentó el congresista Humberto Morales, que él es de Nuevo Perú, ¿no?, que preside la Comisión de Trabajo, y ha presentado hoy los principales puntos de agenda que va a tratar. A ver, porque esto nos ayuda a ubicarnos también en la discusión parlamentaria. Incluye la atención de demandas de gremios y dice... María Isabel León dice, Federación de Trabajadores Mineros, que afirma que debido a la tercerización mantienen un 70% de trabajadores que se encuentran condenados a la precariedad laboral. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, precariedad, pues. A ver, nosotros en el Perú tenemos un 70% de informalidad, lo cual significa que el 30% de la masa laboral de los 16 millones y pico de peruanos que forman parte de la PEA tienen un trabajo formal, no precario. Formal significa que tienen todos los beneficios sociales que manda la Constitución en la ley. Tienen vacaciones y les recuerdo además para que vean que no hay ninguna precariedad en comparación con los países de la región y de la Alianza del Pacífico sobre todo. Perú es un país que tiene 30 días de vacaciones.
En los demás países, salvo en Brasil, que también tiene 30, tienen 15 días, en México tienen 6. ¿Okay? ¿Eso quiere decir que la CONFIEP impulsa la reducción digamos, de las vacaciones? no, pero está bien, o sea, eso es lo que tiene, esos son los beneficios sociales que tiene. ¿Qué más? Tienen, en caso de un despido arbitrario, se les paga 1,5 salarios por año de servicio. En los demás países se les paga un salario o menos de un salario, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas gratificaciones tienen al año en el Perú? Tienen 2, en los demás países tienen 1 o ninguno. Pero entonces usted está diciendo que miente el señor Morales cuando dice que el 70% de trabajadores se encuentran condenados a la precariedad laboral. Hablo de los trabajadores mineros, ¿no? Ellos dicen que por el tema de la tercerización, que es un tema sensible. Habría que preguntarle qué entiende por precarización. De repente, los trabajos a plazo fijo, se los puedan encauzar ellos dentro de este modelo, pero un trabajo a plazo fijo o a plazo indeterminado no es un trabajo que tenga precariedad, porque gozan de todos los beneficios sociales, seguridad social y demás. Pero se han disparado los trabajos a plazo fijo. Pues. Sí, porque eso se debe a una sentencia del Tribunal Constitucional que se emitió en el año 2001, en Telefónica, que lo que hizo fue obligar a una reposición. Entonces, lo que se generó desde entonces, y hay una serie de estudios sobre el tema, es que el 70% de los contratos laborales sean a plazo fijo. A plazo determinado y no a plazo fijo. Eso es lo que ha sucedido, pero los trabajadores, digamos, que están a plazo fijo tienen todos los beneficios sociales. Lo que nos debe preocupar, Enrique, son esos 12 millones de peruanos que no tienen ningún beneficio y que están en la informalidad. Esos por los que no pelea nadie. No pelean los sindicatos, no pelea el Congreso, o sea, deberían estar dentro de agenda. ¿Cómo hacemos para que esos 12 millones de peruanos que están en la informalidad, que ganan por debajo del salario mínimo, que no tienen seguridad social, que no tienen vacaciones, no tienen CTS, ni tienen absolutamente nada, puedan entrar a la formalidad? Para seguir hablando de sus amigos de izquierda, dice que la ley 3740 que ha presentado Miki Torres, que es la ley CONFIEP que se iba a discutir ahora, ¿no? Advirtieron, es en realidad una estrategia de los gremios para romper o voltear la tortilla de la ley antielusión. No, ¿qué nos puede decir al respecto? Nosotros ya hemos declarado que en la CONFIEP y en los gremios empresariales no estamos en contra de una norma antielusiva, porque es una norma que se maneja en todas partes del mundo. Bueno, se supone que fue consensuada también con los gremios, sí, ¿no? Lo que no puede pasar, y no es una posición solamente de CONFIEP, sino es un tema constitucional, es que no puede ser retroactiva. Las leyes entran en vigencia desde que son promulgadas para adelante, no hay ninguna retroactividad. ¿Y es retroactiva como está planteada? Como estaba planteada, es inconstitucional, por eso, entonces. Era retroactiva al año 2012. Entonces, eso es lo que ha planteado CONFIEP, no que no haya una norma antielusiva. Lo que no puede haber es un abuso de la posición de una ley en contra de la Constitución. Eso no puede llamarnos a pensar que es una ley que trate de beneficiar absolutamente a ninguna empresa en particular, sino a todos los peruanos por igual. Para ir cerrando, usted decía debería haber temas en agenda. Por supuesto, ustedes tienen efectivamente su agenda planteada. En la otra orilla es muy distinta. Y estamos en donde estamos, claro, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Quisiera decirte algo con respecto a los sindicatos también, que es bien interesante de tener en cuenta. Ellos participan del Consejo Nacional de Competitividad, donde se ha aprobado el plan de competitividad y están las políticas que tienen que ver con el tema laboral en el objetivo 5, y ha habido un representante de las centrales sindicales que ha aprobado el plan, al igual que los gremios empresariales. O sea, los sindicatos aprobaron el plan de competitividad. En la reunión en la que estuvimos con el Premier. Pero ahora lo denuncian. Bueno, pero que pidan las actas y vean quién firmó por ellos. Tenemos un minuto. ¿Qué hacer ante la situación política entonces del país con el Ejecutivo y el Legislativo enfrentados claramente como están? Mira, Enrique, nosotros como empresarios y generadores del trabajo y de los mayores ingresos para el presupuesto nacional para redistribución, lo que llamamos o lo que hacemos es un llamado para que haya diálogo, pero un diálogo alturado donde los poderes del Estado bajen el nivel de confrontación, bajen el nivel de enfrentamiento y se sienten a crear una agenda por el país. Necesitamos comenzar a ver los temas de infraestructura que están en el plan de infraestructura que ha hecho el gobierno, en el plan de competitividad. Necesitamos que bajen el tono y que se tiendan un puente y se sienten realmente a conversar por el país. Eso es lo que necesitamos pedir. María Isabel León, presidenta de CONFIEP, gracias por visitarnos. Gracias, Enrique. Vamos a una pausa, regresamos con lo último de Cara a Cara.